Entonces, buenas tardes a todos. El tema de hoy es reunirnos con los integrantes del Comité de Convivencia Laboral, reunirnos con el Comité de Convivencia Laboral de cada una pues, de las empresas, ¿sí? Con el fin de hacer como un recorderis de las funciones y todo lo que tiene que ver pues, con este Comité de Convivencia Laboral. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a dar inicio y cualquier cosa, las personas que se vayan yendo conectando, les vamos autorizando el ingreso y pues tratamos de retroalimentar el tema. Deme un segundo, por favor, voy a conectar mi computador. Está a punto de morirse y ya iniciamos. ¿Me confirma, por favor, si ya pueden visualizar la capacitación en pantalla? La diapositiva, perdón. Sí, sí se ve. Entonces, la idea de Sí, sí, hoy sí. es, bueno, muchas gracias. Recordar a las últimas personas que ingresaron que por favor registren su asistencia con su nombre y su correo electrónico. La idea vamos a cambiar un poco la metodología de la capacitación del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta que si de pronto tienen alguna novedad, alguna inquietud, alguna pregunta, la vayamos haciendo de una vez en el transcurso de la capacitación como para hacerla un poquito más, no hacerla tan ladrilluda, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, si tiene alguna duda, alguna inquietud, sencillamente pues hacemos la pregunta y la respondemos pues en el menor tiempo posible y continuamos con la capacitación para de pronto no dejar todo al final. De pronto se nos olvida la pregunta y no la hacemos, entonces tengamos en cuenta pues esa pequeña observación. Entonces, Comité de Convivencia Laboral, entonces los temas que vamos a ver con relación a el día de hoy es qué es el Comité de Convivencia Laboral, cuál es el periodo del Comité de Convivencia Laboral, cuántos miembros debe tener este comité, cómo se eligen, cada cuánto se deben reunir, si puede un contratista o no ser parte de este equipo, se pueden reelegir estos miembros del comité, cuáles son las funciones de este comité de convivencia y asimismo pues revisar cuáles son las funciones como tal del presidente y el secretario de este comité de convivencia. De la parte final también vamos a ver una pequeña parte, sí, algo muy así por encimita de lo que es acoso laboral, teniendo en cuenta pues, que este es un tema mucho más amplio, mucho más complejo, pero como la base, digamos, principal de este comité de convivencia es que se traten ese tipo de temas, pues vamos a de pronto a ver algunas cositas así muy pequeñas, muy por encima, como para que de pronto no nos vayamos como con la duda de lo que se puede o no ser constituir como acoso laboral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el comité de convivencia? El comité de convivencia es un conjunto de personas, ¿sí? Que elaboran, llámese entidad pública, llámese entidad privada, llámese entidad mixta, ¿sí? Todas las empresas como tal, ¿sí? De acuerdo a la resolución 652 del 2002, ¿sí? Deben tener conformado este comité, ¿de acuerdo? ¿De qué se va a encargar este comité? De dar trámite a quejas que presenten lo que describen situaciones que puedan constituir acoso laboral, ¿sí? Entonces, también vamos a tener en cuenta que este comité de convivencia, pues digamos que su principal función va a ser dar trámite a esas posibles quejas, reclamos, circunstancias, todo esto que pueda llegar posiblemente a constituirse en un acoso laboral. Por eso, de antemano les comentaba que a la parte final de la capacitación veremos un poco de esta información para tener en cuenta pues esa información y no dejar que se nos vaya así como de manera muy abierta, ¿sí? Entonces la redondamos un poco y ya pues próximamente la tocaremos en una capacitación mucho más completa, ¿sí? En la definición de acoso laboral la sacamos de la resolución 1010 del 2006, por si la quieren revisar, entonces pueden ir revisando pues ese tema.
¿Cuál es el periodo de este comité de convivencia? Entonces, este comité de convivencia va a durar conformado, ¿sí? Durante 2 años. Entonces, hagamos el siguiente ejemplo, lo elegimos, no sé, el 24 de julio del 2020, que es el año en el que estamos. Entonces, su primer año hábil irá hasta el 2021 y su próximo año hábil irá hasta el 24 de abril del 2022. Lo que quiere decir que ahí en ese momento necesitaremos volver a reelegir ese comité de convivencia. Hay dos cosas, teniendo en cuenta que de pronto puede pasar que de pronto integrantes de ese comité de convivencia se retiren dentro de estos 2 años, sea porque, no sé, fue despedido, sea porque se retiró, sea por una calamidad doméstica, sea por alguna, no sé, algún tema de salud, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando esto suceda, la siguiente persona que va a ser elegida dentro de este comité va a ser la siguiente persona que estuvo en la lista de votación. Entonces, un ejemplo, se enlistaron, no sé, 5 personas, eh, entonces quedaron elegidas las 2 primeras, ¿sí? Y una de ellas se retiró, entonces la persona que será reelegida, o digamos que irá a ocupar ese puesto, será la tercera persona y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba, esto es basado en la resolución 652 del 2012. También se debe tener en cuenta que una vez se elija este comité de convivencia, hay que hacer una retroalimentación del tema, hay que programar la primera capacitación y hay que darle a conocer a todos los trabajadores quiénes son los miembros que van a conformar este comité. Sí, esto también debe pues, quedar por escrito, ¿sí? Hay que dar a entender hay que comunicar a los trabajadores quiénes son los integrantes y los canales de comunicación por los cuales pueden llegar a acercarse a este comité de convivencia para imponer quejas y reclamos, y no solo eso, sino también ideas o proposiciones que deseen que este comité de convivencia laboral trate. Hay que tener en cuenta que este comité de convivencia va a ser una parte mediadora entre la parte gerencial y los trabajadores. ¿Cuántos miembros debe tener el Comité de Convivencia Laboral? Pues, el Comité de Convivencia Laboral está compuesto por 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Las entidades públicas y empresas privadas se pondrán de acuerdo con su organización interna, designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Eh, nos hablan de un número menor de 10 trabajadores, entonces en teoría cuando esto sucede, es un representante de los trabajadores y un representante de los empleadores. En este caso, hoy en día, ¿sí? Cuando se tienen empresas, digamos, 9 trabajadores, ya no, pues no se maneja con Copaz, sino se maneja un vigía ocupacional, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a empezar a manejar nosotros? ¿Sí? Ya como empresas un poco más amplias. Y es el número mayor de 10 trabajadores en adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? De 10 trabajadores a 50 trabajadores serán 2 representantes de los trabajadores, 2 representantes del empleador y se sobreentiende que cada uno debe tener sus suplentes. Entonces, en este caso, si lo vemos de esta manera, ya no serán 2 trabajadores representados a los trabajadores y 2 por el empleador, sino van a ser 4, teniendo en cuenta que cada uno debe tener sus respectivos suplentes. ¿De acuerdo? Para que eso lo tengan en cuenta. Y así sucesivamente cuando hablamos de 50 personas en adelante, más de 500 trabajadores. Entonces, digamos un ejemplo con esos de más de 500 trabajadores, no van a ser 4 representantes de los trabajadores, sino van a ser 8, y el empleador igual serán otros 8. Entonces, para esto, en teoría, ya se tendrá un grupo de intervención de 16 personas. Puede sonar algo amplio, algo bastante vasto, pero pues digamos que esas son las observaciones o las indicaciones que nos da la resolución 652 del 2012. ¿Cómo se eligen los miembros de este comité de convivencia? Entonces, se debe tener en cuenta que el empleador va a designar directamente a sus representantes, ¿sí? No necesita la aprobación de los trabajadores como tal, sino sencillamente él elige 2 personas que desee que los representen. Igual se tiene en cuenta pues que estas personas, la idea es que tengan pues eh, eh,
cierto cargo, ¿sí? Teniendo en cuenta para tomar decisiones como tal, ¿sí? Más adelante vemos algunas otras observaciones que requiere este personal que va a complementar o completar este comité de convivencia laboral. Los trabajadores eligen a sus representantes mediante escrutinio público y en votación secreta. Ellos, en este caso, sí necesitan una aprobación de los trabajadores para ser elegidos. El proceso ahí es que ellos mismos desde la parte, sea de recursos humanos, sea de seguridad en el trabajo, sea de la gerencia, se abre una convocatoria para que esos trabajadores se inscriban de manera voluntaria. Entonces, para esa inscripción hay que tener en cuenta que no pueden ser forzados ni obligados. Asimismo, una vez se vaya a hacer la elección de estos trabajadores, los trabajadores que van a ejercer su libre expresión al voto tampoco pueden ser obligados a votar por una determinada persona, ¿sí? La empresa debe encargarse y debe velar siempre porque las elecciones sean de la manera más transparente posible. ¿Cada cuánto se debe reunir el Comité de Convivencia Laboral? Entonces, aquí vamos a entender, según la resolución 652 de 2012, que este Comité de Convivencia se reúne cada trimestre, o sea que esto ya nos viene a decir que se van a reunir 4 veces en el año. Comité de Convivencia Laboral se reunirá siempre de una manera ordinaria, ¿cierto? Entonces, esta manera ordinaria será cuando se programen estas 4 capacitaciones cada trimestre y de una manera extraordinaria cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes. Esto quiere decir que, aunque hay más adelante lo vamos a ver, pero lo toco de una vez, hay un secretario, ¿sí? Este comité de convivencia que es el, digamos, la persona que va a ser el encargado de recibir todas esas quejas, todos esos reclamos, pero puede que esa información de pronto de un presunto acoso laboral, conflicto de entre algún compañero y ese tipo de circunstancias que requieran la atención del comité de convivencia, pueden llegar a otro integrante, entonces ese integrante también está en la disposición de poder exponer el caso ante el comité y convocarlo a una reunión extraordinaria. ¿Puede un contratista ser parte de un comité de convivencia? Entonces, según la ley, el comité de convivencia laboral estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. El contratista no es un trabajador de la empresa, no tiene un vínculo de dependencia o subordinación y no recibe salario, por lo cual no puede ser parte del comité de convivencia laboral. Aquí no hay mucho que explicar, sencillamente pues, es el mismo parágrafo que nos indica la resolución 652. Entonces, básicamente, pues, es entender que para que una persona pueda estar vinculada a este comité de convivencia, debe estar bajo, por decirlo así, bajo nómina directa del empleador como tal, ¿de acuerdo? Competencias actitudinales de este comité de convivencia. Integrantes del comité preferiblemente deben contar con ciertas competencias, ciertos comportamientos, deben tener ciertos valores para poder estar integrando este comité de convivencia. Entonces, debe haber respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, ¿sí? Teniendo en cuenta que los temas que se pueden llegar a tocar ahí pueden ser muy delicados. Hablemos, no sé, de pronto de un acoso laboral y este acoso laboral va también orientado de pronto a acoso sexual de un trabajador con una trabajadora o viceversa. Entonces, digamos que esos temas suelen ser muy delicados. Reservan el manejo de la información y la ética, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo, resolución de conflictos. Hay que tener muy en cuenta toda esta información, ¿sí? Todas estas competencias actitudinales que debe tener cada una de las personas que vaya a ser integrantes de este comité de convivencia. Porque les voy a dar un ejemplo, no podemos nosotros poner a la persona más chismosa a la oficina a que estén interviniendo en este comité de convivencia. ¿Por qué? Porque posiblemente puede que una vez resulte algún caso, esa persona salga de esa reunión y puede que llegue a regar la bola de qué se habló, de qué se comentó, por qué fue la reunión, por qué fue el caso, quiénes están involucrados. Entonces es algo muy complejo. Hay que tener en cuenta que de pronto si alguna de las partes se ve afectada a causa de esos comentarios, puede llegar a demandar pues tanto a esa persona como a ese comité de convivencia, porque se supone que nosotros, ese comité de convivencia debe tener cierta, eh,
como lo hablábamos, una cierta confidencialidad, ¿sí? Y puede que a causa de eso esa persona vea manchada su nombre por alguna razón, puede que sea culpable, puede que no lo sea, entonces sencillamente pues nos podemos ver implícitos en algo legal, ¿sí? Entonces por eso es que hay que tener en cuenta todo este listado de actitudes que deben tener esas personas, sobre todo con el tema de la imparcialidad y el respeto y la tolerancia, porque pueden haber muchos casos de pronto donde no sé, se hable de racismo, se hable de temas de discriminación por orientación sexual. Sí, hay muchas cosas que se pueden ver en este tipo de comités. Entonces, es muy interesante que las personas que se elijan tengan este tipo de competencias actitudinales. Funciones del comité de convivencia laboral. Entonces, recibir y dar trámite a las quejas que puedan suponer un presunto acoso laboral, ¿sí? Entonces, digamos que desde ya estamos previendo, ¿sí? Previendo que este comité se va a encargar exclusivamente o fue creado para darle atención a estas quejas, ¿sí? Hay que tener algo muy en cuenta también, y es que este comité de convivencia no debería enfocarse solo en esto, ¿sí? Nosotros el día de hoy la idea es que ese comité también se abra, ¿sí? Vea las cosas de otra manera, porque puede que haya conflictos entre compañeros, ¿sí? Y no necesariamente puede ser acoso laboral. No se les va a poner ejemplo, puede ser un lío de faldas, ¿sí? Dos compañeros y una compañera, o dos compañeras y un compañero, ese tipo de cosas, y puede que llegue, no sé, agresión física, agresión verbal, y no va a constituir acoso laboral, pero sí va a crear de pronto un malestar en el ambiente laboral, ¿sí? De pronto por pensar, digamos, no, yo me voy con Pedro, no, pero yo me voy con Carlos, entonces se abren bandos, entonces es un tema muy complejo. También es importante que este comité de convivencia dé su opinión con referencia al clima laboral de la compañía, si ellos ven que de pronto pueden dar otras opiniones, dar consejos con referencia a crear nuevos esquemas. De pronto les voy a dar un ejemplo de una empresa con la que trabajé hace algún tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo ese comité de convivencia? Gracias a Dios era un ambiente muy sano de trabajo, ¿sí? Entonces, ellos cómo vieron la forma de ocupar su tiempo, creaban folletos, información, de trabajo saludable, crearon un manual de convivencia, ¿sí? O sea, hicieron diferentes cosas con el fin pues, de validar su tiempo, porque la gracia es que este comité de convivencia no se desperdicie y estas personas que se van a reunir cada 3 meses durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, pues no desperdicien su tiempo así, de esa manera, y que se reúnan solo para de pronto, no sé, escribir en el acta que se reunieron, revisaron el acta anterior, y como no hubo situaciones de acoso laboral, cierran el acta y listo, ¿sí? Entonces, es para que lo veamos de otra manera, ¿sí? Para que no nos entremos solo esperando a ver si hay casos o no de acoso laboral o conflictos entre compañeros, sino se reinventen y vean la situación de una manera diferente. Examinar los casos puntuales de manera confidencial, escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos, adelantar reuniones con el fin de crear espacios de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo mutuos acuerdos para llegar a una solución. Entonces, viendo estos tres primeros puntos, ya nos damos a entender que este comité de convivencia debe ser una parte mediadora entre esas dos partes que se encuentren en conflicto. Sí, digamos que esas son como las instancias que nosotros debemos ir agotando para que se pueda resolver el conflicto y se llegue a un buen término. Formular un plan de mejora concertado entre las partes para constituir, renovar y promover la convivencia laboral, hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su compromiso. Entonces, ya digamos que en estos dos puntos, eh, ya de una manera pues más puntual, se debe tener en cuenta lo siguiente. Todo lo que se hable en ese comité y todo lo que se llegue a un mutuo acuerdo debe quedar por escrito, debe quedar firmado tanto por los miembros de ese comité como por las personas que estén involucradas ahí. Si sean dos, son tres, son cuatro personas, todos deben firmar ese acta, todos deben estar de acuerdo, ¿sí? Con los compromisos que se adquieran y pues hay que hacer un seguimiento. Entonces les voy a dar un ejemplo, no sé, digamos que el conflicto resultó porque Pepito no le enviaba los documentos a Pedro en los tiempos establecidos, sino se los enviaba una semana después, 2 meses después. Entonces, a raíz de eso fue el conflicto y se generó pues el tema del presunto acoso laboral. Entonces hay que verificar que en efecto Pepito esté haciendo el envío de los documentos como es. Sí, hay que estarle haciendo un seguimiento constante a esos casos. En caso de que no se llegue a ningún acuerdo entre las partes, el Comité de Convivencia Laboral deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación
hablando del sector público, o informar a la alta dirección de la empresa sector privado. Entonces vamos a tener en cuenta que esta va a ser la última instancia que nosotros vamos a agotar en dado caso de que nosotros como comité de convivencia no podamos llegar a acuerdo con ninguna de las dos partes. Sencillamente, pues el tema se le remitirá a la gerencia. Nosotros obviamente deberemos generar un informe, eso pues también lo vemos más adelante, debemos generar un informe con todas las instancias que pudimos agotar. ¿Sí? De pronto nos reunimos, nos estuvimos reuniendo una vez por mes a ver cómo iba el tema. Sí, propusimos esto, propusimos lo otro, llegamos a este acuerdo, llegamos a este otro, pero definitivamente nada funcionó. Señor gerente, señor alta dirección de la empresa, les entregamos el caso con todas las instancias que agotamos para que ustedes tomen una determinación final. Sí, hay que tener en cuenta que también eh, esta persona, sí, si de pronto no está de acuerdo con lo que se tome, con lo que se haga, pues puede dirigirse al Ministerio de Trabajo o a un asesor, se me olvida el nombre en este momento, a un inspector de trabajo, ¿sí? Y pues eso ya tendrá otras connotaciones muy diferentes. El tema es que de pronto pues, se puede ver involucrada la empresa, por eso es esencial lo que les comentaba que una vez algo así se presente, debemos tener evidencia de todo lo que hagamos, de absolutamente de todo. De todo, todo tiene que estar por escrito, hacer registros fotográficos, contar con la firma del trabajador cada vez que nos reunamos, cada vez que se genere un acuerdo, porque pues esto de una u otra manera pues nos lo van a llegar a solicitar en determinado momento si no llegamos a mediar con las partes involucradas. Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral e informes requeridos por el organismo de control. Entonces aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente, por eso yo les comentaba que este Comité de Convivencia no puede solo esperar a que haya casos de acoso laboral, porque de una u otra manera pues él tiene que justificar por qué se reunió esas 4 veces en el mes, esas 4 veces en el año, qué hizo en ese tiempo, ¿sí? Aparte de que hubieran algunos casos estipulados, ¿sí? Entonces, pues obviamente sus respectivos informes, pero cuando esto no pasa, entonces por eso es que ese comité tiene que reinventarse, ¿sí? Para justificar el tiempo de reunión que ocupó durante ese tiempo hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia y las dependencias de gestión de recursos humanos y seguridad y salud del trabajo de las empresas e instituciones públicas y privadas. Por eso se habla de que este Comité de Convivencia es una parte mediadora, ¿sí?, entre los trabajadores y la parte gerencial. Asimismo, este Comité de Convivencia también puede llegar al área de recursos humanos, también tiene que ver con el área de seguridad y salud del trabajo para generar ideas, sí, que de pronto ese comité de convivencia quiso implementar. Entonces, el área de recursos humanos también debe estar dado a poder colaborar con ese comité de convivencia, así como como el área de seguridad y salud en el trabajo. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimientos de los casos y recomendaciones, las cuales serán presentadas a la alta dirección en la entidad pública o empresas privadas. Entonces, volvemos al punto, es esencial, ¿sí?, que ese comité se reinvente, ¿sí? No se quede solo esperando ese tipo de quejas, de situaciones, sino ocupe su tiempo de otra manera también para hacer valer su tiempo. El tema de las estadísticas, si de pronto ese comité pues no está muy familiarizado con el tema de pronto implementar esto, pues se puede apoyar muy bien el área de recursos humanos o el tema de seguridad y salud en el trabajo. La idea es que trabajemos siempre de manera mancomunada, ¿sí? Que es lo que se espera que se haga para que, digamos que ese comité de convivencia no quede a la deriva, así mismo como el COPAS, así mismo como el tema de las brigadas, como el área de seguridad del trabajo, que todos pues seamos un solo equipo de trabajo. Hay unas funciones del presidente del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, la idea es que ese Comité de Convivencia Laboral elija por acuerdo mutuo a su presidente entre sus miembros, ¿sí? La idea es que este presidente pues, sea la persona, digamos que cumpla con la mayoría de las características que nombrábamos hace un momento: equitativo, tolerante, respetuoso, que tenga un alto grado de confidencialidad, sí, digamos que tenga el mayor número de esas condiciones que se están solicitando ahí. Y obviamente, pues la idea es que también este presidente sea una persona dinámica, sea una persona eficaz, que sea una persona elocuente, sí, que no le dé miedo de pronto hablar y expresarse,
¿Cuáles son las funciones también de este comité, de este presidente? Convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias. Ya hemos visto cuáles son las ordinarias, que son el tema de reunirnos cada tres meses, 4 veces en el año, y extraordinarias cuando se presenten casos extremos donde se requiera la ayuda de este comité de convivencia laboral. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias de manera dinámica y eficaz. Tramitar ante la administración, la entidad pública o empresa privada, las recomendaciones aprobadas en el comité. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta. Una vez se tomen determinaciones en este comité, ¿sí? La idea es que ese presidente sea quien exponga esas ideas a la gerencia, ¿sí? Asimismo, pues este comité también debe gestionar ante la alta dirección eh, todos los recursos que necesiten para su funcionamiento. Entonces, hablemos de que pronto el presidente solicita que se otorgue un equipo de cómputo para la reunión del comité cada cuatrimestre. Que no hay un equipo de cómputo, que tenemos una sala disponible con un video BIM y con cualquier computador se puede suministrar. Listo, entonces solicitamos que esa sala esté disponible cada 4 meses, cada 3 meses para las reuniones del comité, que necesitamos, no sé, papelería, esferos, que necesitamos, no sé, fotocopiadora, impresora para imprimir las actas de reunión, porque pues pasa, ¿sí? Y me consta que uno llega a veces a la reunión del comité, no, es que no pudimos imprimir el acta porque no tenemos dónde imprimirla. Vamos a tomar nota en este cuaderno y luego generamos el acta. Y así nos vamos, ¿sí? Y con el tiempo, venga, ¿y qué pasó con el acta? No, es que todavía no la he generado. Al mes, mire, ¿qué pasó con el acta? No, se me perdió la hojita, ya no sé qué fue lo que tratamos. Entonces, digamos que eso se va a largas y definitivamente eso suele pasar mucho, ¿sí? Uno va a solicitar esas actas de esos comités de convivencia y finalmente uno sabe que se reunieron, pero como no está el acta, porque suceden este tipo de situaciones, de circunstancias, entonces pues nos vamos así y definitivamente pues hay que tener en cuenta que lo que está escrito es lo que vale, lo que es palpable, lo que es visible. Lo que no, pues definitivamente pues digamos ante un ente que venga a revisarnos, pues si no tenemos nada, pues sencillamente para nosotros sería una no conformidad. Por eso hay que ser muy acuciosos también con el tema. Ahora vamos a hablar de las funciones del secretario. Igual que con el presidente del comité de convivencia, la idea es que ese secretario también sea elegido de acuerdo mutuo entre los mismos miembros de ese comité. Aquí no necesitamos, al igual que con el presidente, no necesitamos un aval de los trabajadores o la gerencia, sencillamente entre nosotros vamos a elegir ese comité de convivencia y pues la idea es que también sea una de las personas pues, que cuente con las mayores actitudes que nombramos anteriormente, con el tema de la discreción, la neutral, el neutro, el ser neutros, la confidencialidad, el respeto, la tolerancia, etcétera. Entonces, funciones de este secretario o secretaria, recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que lo soportan. Aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de quejas presentadas por escrito, es que si se llega a presentar un caso, ¿sí? Llámese el caso, sea acoso laboral, sea cualquier otro tipo de caso, o de pronto alguna idea, alguna incentiva que tenga esa persona, pues la idea es que todo quede por escrito, porque pues la idea, volvemos al tema, lo que está escrito es lo que vale. Si él viene y me presenta a mí el tema de boca, pues posiblemente puede que yo vaya y cite al comité y una vez cita a esta persona me dice, no, yo no dije nada, yo no sé qué estoy haciendo aquí, puede pasar ese tipo de situaciones, de cosas. Entonces la idea es que o sea por escrito, si se puede con el nombre, el cédula y la firma de la persona, pues fantástico, porque pues la idea es que sea algo palpable, algo muy visible. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del comité la convocatoria realizada por el presidente de las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando día, la hora y el lugar de la reunión. Pues aquí ya tenemos en cuenta que el presidente de ese comité es quien de una u otra manera va a indicar las fechas en las que nos vamos a reunir y pues, el secretario será el encargado de impartir esa información. La idea es pues, que esto también se haga, sea mediable, ¿sí? No es que, digamos, el presidente dice que tenemos que reunirnos hoy lunes a las 5 de la tarde porque yo digo, y de pronto hay alguna persona que no, yo trabajo hasta las 4 porque es mi horario de trabajo,
no sé, por alguna otra circunstancia, alguna otra situación, o yo tengo un turno diferente, sí, todo debe ser muy consensuado. Igual con el tema pues de las sesiones extraordinarias, pues, eso sí también ya también habrá que mediarlo. Hay que tener en cuenta que para las reuniones de estos comités de convivencia, la idea es que se reúnan siempre la mitad más uno para que puedan sesionar. Si está la mitad, pues digamos que como nos lo indica la normatividad, no nos podríamos reunir. Sí, siempre debe haber la mitad de quórum más uno. Entonces, un ejemplo, si son 8 personas, entonces la idea es que hayan por lo menos 5 personas reunidas para poder llevar a cabo la reunión. Este secretario también va a ser la persona encargada de citar a cada una de las partes, ¿sí? Cuando se presenten este tipo de conflictos, de manera individual con ese comité para que se escuchen a sí mismos. Y también citar a las dos partes o las tres partes involucradas en este asunto para que se escuchen, ¿sí? En una sola reunión, ¿sí? Porque pues debemos cotejar que lo que digan, porque puede que Pepito diga una cosa cuando está en la reunión individual, pero cuando está en la reunión ya grupal, entonces dice otra cosa, de pronto por miedo, por, no sé, por cuidar su trabajo, por cualquier situación que pueda pasar. Entonces es esencial que igual tener en cuenta que cada reunión que se haga, sea de manera individual, sea de manera grupal, con ese tipo de personas que se van involucradas en estos casos, igual todo debe quedar por escrito, todo debe quedar firmado para tener constancia de lo que se hable y lo que se diga y los acuerdos a los que se llegue. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación de soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información. Entonces aquí ya ese comité, ese secretario decidirá si llevas información en físico, si llevas información en medio magnético, si la sube a la nube, si la tiene en USB, manéjela de la forma que la quiera manejar. La idea es que esa información siempre esté disponible pues, para los miembros de ese comité de convivencia y si alguna razón o circunstancia llega pues un ente externo a revisarnos, ¿sí? Y pues que tengamos toda esa información a la mano. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del comité. Eh, pues esto básicamente sí es tal cual digamos, como lo podíamos ver en el COPAS. Ese secretario es el encargado de generar el acta de la reunión, enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias de la entidad pública o privada. Entonces aquí vamos a tener en cuenta algo muy presente. Si por algún motivo, razón o circunstancia llegamos a un acuerdo positivo, pues se debe tener en cuenta que esa intervención, sí, se debe dar a conocer a las partes que de pronto de una manera tenga que ver, de pronto un jefe indirecto, eh, perdón, un jefe directo que de pronto tenga que ver en los acuerdos a los que llegamos, de pronto, no sé, un permiso, flexibilidad en el horario de trabajo, no sé, alguna cosa así. Entonces, eh, hay que ser partícipe a todos los que tengan que ver pues, con, digamos, con los acuerdos que se lleguen. Igual pues, hay que tener en cuenta que la gerencia debe ser una de las partes que debe enterarse pues, de esta información. Citar y reunir, citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada. Tal vez si lo vemos como lo estamos viendo de esta manera, ese secretario va a tener mucho más funciones que ese presidente. Digamos, mi forma como yo trato de manejarlo, ¿sí? Es que, digamos, esa carga se pueda dividir de alguna manera, por lo menos en el tema de la elaboración de ese informe trimestral, pues no sería ideal dejárselo solo al secretario, ¿sí? Si vamos a tener en cuenta que ese presidente que nosotros elegimos por votación mutua de nosotros, pues es la persona, digamos, con mayores capacidades. Entonces, la idea pues sería que ese tipo de informes fueran eh, digamos, elaborados entre esas dos partes para que pues sea algo mucho más completo y pues también hay que bajar un poco la carga, ¿sí? A esa persona que esté siendo secretario del comité de convivencia, porque pues hay que tener en cuenta que esta persona no se va a dedicar exclusivamente a ese comité, sino también pues tendrá otras funciones, no sé, que sea el de contabilidad, que sea el de tesorería, que sea el de recursos humanos, entonces hay que tener muy en cuenta eh, este tema.
como les comentaba al principio de la capacitación, la idea es que veamos algo de una manera, pues, así muy somera, muy por encimita del tema del acoso laboral. Entonces tenemos la ley 1010 del 2016 y la resolución 2646 del 2008 que definen el tema del acoso laboral. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta esto. Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o supervisor jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia y causar perjuicios laborales, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Aquí ya nos están dando a entender que para que se defina un acoso laboral, para que pase a ser de presunto a definido como tal, debe evidenciarse que una conducta persistente. Entonces, un ejemplo, digamos, Pepito Pérez molestó a Andrés hoy 24 de julio y lo volvió a molestar el 24, pero del mes de noviembre. Y lo volvió a molestar, no sé, el 24, pero del mes de febrero del 2021. Digamos que con tanto tiempo, con tanto lapso, no puede haber una persistencia, pero es diferente a que de pronto sea un tema reiterativo de todos los días, de una manera semanal, ¿sí? Segundo, debe ser demostrable, entonces, sea videos, sea registros fotográficos, sea porque otra persona quiere ser testigo de esa información, porque tengo, no sé, mensajes al correo, mensajes al WhatsApp, sí, ese tipo de cosas, sí, debe haber eso. Segundo, aquí como nos dice, ejercida sobre un empleado, entonces ya nos indican que debe haber una relación laboral, ¿sí? Ahí ya pues digamos que aquí nos nombran jefes, superiores, inmediatos, pero la idea es que haya una relación laboral por parte de un empleador, un jefe superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o subalterno encaminado a infundir miedo. Entonces, digamos que debe haber como cuarto, debe haber una acción, ¿sí? Una acción como tal que se aplique contra esa persona, ¿sí? Aquí nos habla pues del miedo, la intimidación, terror, angustia, ¿sí? Entonces, son las cuatro cosas principales que vamos a tener muy en cuenta nosotros como comité de convivencia para verificar el tema de si pasa de ser un presunto acoso laboral a un acoso laboral ya como tal definido. Acoso laboral, entonces, también hay que tener muy en cuenta, pues ahí nos hablan de que puede ser, digamos nosotros, o como lo mismo nosotros, con una especie de cruz, por decirlo así, ¿sí? Donde puede ser de no sé, un cargo alto con un cargo medio y un cargo medio con un cargo bajo, o puede ser entre cargos del mismo nivel, o puede que exista la posibilidad de que sea de un cargo, digamos, no sé, un operario con un cargo medio o un cargo alto. ¿Cómo se podría visualizar eso? De pronto que ese operario tenga de pronto amenazado al jefe, ¿sí? Por alguna razón, por alguna circunstancia. Entonces, digamos que se tiene que ver de esas cuatro o cinco maneras posibles. Modalidades del acoso laboral, entonces maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral, desprotección laboral. Vemos que esas son algunas que nos nombra pues, la normatividad, ¿sí? Más en las siguientes dos diapositivas vamos a ver muchos eh, ejemplos como tal, por decirse así. Igual nos los da la ley 1010 del 2006 con referencia a esas modalidades de acoso laboral. Entonces, ya aquí son conductas que constituyen el acoso laboral. Actos de agresión física, expresiones injuriosas o ultrajantes, palabras soeces o con alusión a la raza, el género, origen familiar o nacionalidad, preferencia política o estatus social. También hay que incluir ahí el tema de discriminación de género, comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional, justificadas amenazas de despido, la descalificación humillante en presencia de compañeros de, de puestos de trabajo sobre propuestas o opiniones de trabajo, burlas sobre la apariencia física o de la forma de vestir en público, imposiciones de deberes eh, ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, exigencias desproporcionadas sobre el cumplimiento de esas labores,
¿sí? Exigencia de la labor en horarios excesivos respecto a la jornada de trabajo. Entonces, somos, digamos que de una manera muy clara, la normatividad nos indica, ¿sí? Nos está dando como muy masticadito todo de lo que debemos revisar, ¿sí? Para constituir lo que puede o no ser un acoso laboral. Trato notoriamente indiscriminado respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos e imposición de deberes laborales. Entonces, aquí vemos mucho el tema de lo que es la sobrecarga laboral, dos compañeros del mismo puesto, pero fulanito tiene más tareas que el otro. Sí, entonces esto también obliga a que él trabaje más, a que haga horas extras. Sí, entonces digamos que es un tema también complejo ahí. La negativa a suministrar material e información absolutamente indispensable para el cumplimiento de sus labores. Un ejemplo como el que les di hace un momento, yo tengo que enviar una información a Carlos todos los lunes a primera hora, pero entonces no se la envió el lunes a primera hora, sino se la envió al finalizar el día del lunes o se la envió a primera hora el martes. Entonces eso también se presta para ese tipo de incongruencias. La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, ordinarias o vacaciones cuando se den las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlas. Envío de anónimos, llamadas telefónicas o mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio. Entonces, digamos que lo vemos, esas son las formas en las que podemos ver de una manera así pues como muy por encimita lo que es el tema del acoso laboral. Son las formas, así que muy por encimita como podemos verificar el tema de lo que es acoso laboral. Entonces, digamos que a partir de este momento, la idea es que este comité de convivencia, las personas que están aquí en representación de cada una de sus empresas, nos comenten si a nosotros cómo han visualizado el tema hoy en día con el tema de la emergencia sanitaria, con el tema de la pandemia, con el tema de estas personas que están trabajando en casa, ¿sí? Entonces, nos gustaría así contar pues como con su opinión, ¿sí? Para saber cómo se está actuando, qué han pensado ustedes en cómo actuar y poder, como les comentaba, la idea es que este comité de convivencia se reinvente, que no se quede solo esperando quejas de presuntos acosos laborales o conflictos entre compañeros, sino se reinvente y muestre algunas otras soluciones, algunas otras alternativas, como ideas para capacitación, eh, no sé, folletos, boletines informativos de cómo manejar nosotros hoy en día en esta época de pandemia y que pueda ser pues de ayuda desde ustedes como comité de convivencia. En el chat, mi jefe Andrés Felipe acaba de montar el tema del link para que, el link de que, de evaluación de la capacitación. Entonces, para que por favor ingresen, lo diligencien y pues ya como les comentaba, estoy abierto a sus dudas o inquietudes y no sé, temas que se puedan generar a raíz de lo que acabamos de ver el día de hoy. Y pues con el tema, como se les comentaba, con relación a la emergencia sanitaria. Bueno, acá hay una pregunta que nos hace William Fonseca y nos dice, ¿las reuniones se pueden plantear en otros tiempos? Ejemplo, cada 6 meses. Digamos que puede o no hacerse de esa manera. Sin embargo, pues debemos tener muy en cuenta que la normatividad, la resolución 652 sí es muy específica cuando nos dicen que el comité debe reunirse cada 3 meses, ¿cierto? Eh, Ahí sí no nos hablan de horas específicas, pero la idea es que por lo menos se reunieran 2 horas, pero hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros lo inventamos, lo reinventamos y hablamos de que nos reunamos cada 6 meses, pues va a ser un tiempo muy complejo, sí, es un tiempo demasiado lapso, ¿sí? Como para que ese comité, digamos, que lleve las funciones como tal que le corresponden, ¿sí? Vamos a tener nuevamente en cuenta que la idea es que ese comité no solo se quede a la espera ahí de recibir quejas y reclamos por presuntos acosos laborales o conflictos entre compañeros o otro tipo de conflictos o
o actividades donde se espere la ayuda de ese comité, sino que ellos estén todo el tiempo también de una u otra manera proponiendo algunas ideas, algunas observaciones. Bueno, David, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escucho, don William. Bueno, sí, ok. Pero digamos eso en cuanto cuando son empresas muy grandes, ¿sí? Pero cuando es una empresa pequeña, ¿sí? En la cual pues el clima laboral está bien, ¿sí? Entonces se puede llegar a confundir mucho el acoso laboral con el bienestar laboral, que son dos funciones muy diferentes para el comité, creería yo. No sé si estoy bien. Lo otro es, cuando usted habla de que sea demostrable, como lo dice la ley, que sea demostrable y persistente la conducta, para, para ser demostrable, ¿cuántas veces puede decir, oiga, mire, es que me están llamando, no sé, está colocando trabajos cada 15 días, 2 veces, en un mes, en 2 meses? ¿Cada cuánto es como lo de algo? Pasa una vez y la segunda vez ya es que es demostrable. Digamos que ahí el tema sí es de, digamos que ver una persuasión, digamos, un poco más, tal vez, certera, sí, teniendo en cuenta su ejemplo. Le puso esa cantidad de trabajo 2 meses, 2 veces en el mes, sí, pero puede que el siguiente mes no pase nada. Sí, entonces digamos que algo más persistente puede ser que esto sea reiterativo semana a semana. Sí, digamos que puede ser una forma mucho más como contundente de poder, sí, de poder tener eso en cuenta. Igual, pues como le comentaba, esto lo tocamos de una manera muy somera, muy por encima. La idea es que próximamente ya está programada una capacitación específicamente para tocar el tema de acoso laboral. Ah, ok, sí, esta sería bien importante. ¿Cuáles son las causas del verdadero acoso? Porque pues mucha gente confunde el acoso con que no me habla, me molesta, me miró mal, hoy no me quiso hablar, entonces, y esa es la confusión que tienen muchos de los funcionarios en cuanto a qué hace el acoso laboral. Entonces, puede ser que se confundan y eso sería muy bueno. Esa capacitación sí sería muy buena para saber qué verdaderamente es considerado como acoso laboral. Muchas gracias. Correcto. Digamos que de esta manera lo tocamos así muy por encima, teniendo en cuenta pues que la resolución 652 nos habla del tema. Entonces, digamos que de una manera nosotros nos anticipamos, de pronto porque alguien nos quiera preguntar, venga, pero ahí hablan de acoso laboral, ¿qué es acoso laboral? Entonces, le estamos dando como una pequeña retroalimentación, por decirlo así, de lo que es y la norma en la que se encuentra. Pero la idea es que se toque ese tema de una manera pues más profunda y más exclusiva, por decirlo así. No, igual en el tubo tampoco tenía reporte ni nada. Ok, gracias. Y Julián nos dice que muchas gracias por la respuesta. Bueno, pues de mi parte eso es todo lo que tenía para compartir hoy con ustedes. Si pues no hay más preguntas o más inquietudes, pues les recomiendo nuevamente revisar el tema del link, del quiz, entrar, diligenciarlo y pues nada, les agradezco su tiempo, sus preguntas, sus observaciones, porque pues esto es importante para todos. Y nada, les deseo un feliz resto de tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. George. Hasta luego. Hasta luego, señora Fernanda. Hasta luego, Hasta Lisandro. luego, gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias, señora Juan David. Margarita. Muy amable, Hasta muchas luego, gracias. William.